Hola, ¿qué tal? Buen día. Te saludo este lunes 16 de febrero del año en curso. En la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se abordan diversos temas, entre los más importantes. ¿Se les vuelve a caer el disfraz? Pues mientras la oposición se autoproclama defensora del pueblo trabajador, cuando llegó el momento crucial de votar la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, desaparecieron así, sin dar la cara. La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo sin rodeos, pues es pura hipocresía, porque cuando se trata de apoyar los derechos laborales, simplemente no están. Hace mucho que los derechos laborales dejaron de interesarles, sentenció, y no solo los derechos laborales, en general todo el pueblo de México. Y es que también se habla de lo que trata esta reforma laboral, y nos dicen que esta reforma no toca la jornada diaria de 8 horas, no aumenta horas extras, no reduce el salario, no elimina descansos. Eso lo aclaró el secretario del Trabajo Marat. Lo único que cambia es el límite semanal y punto. Pero como la oposición no pudo frenar la discusión en el Congreso, optó por la vieja estrategia, la desinformación, pues comenzaron a circular versiones alarmistas, diciendo que los trabajadores ganarían menos, que trabajarían más horas extras, que perderían descanso. Y bueno, pues solo son simples mentiras, las cuales hoy en la conferencia mañanera han quedado desmontadas. Y es que lo que les molesta es evidente, la 4T está empujando una reforma que históricamente ellos nunca quisieron tocar, porque durante décadas cuando gobernaron jamás impulsaron la reducción de la jornada laboral. Ahora, ante la presión social y el debate público, prefieren ausentarse antes de votar en contra y exhibirse. Y eso solo es cobardía política. A ver, ¿quién más? A ver, Pedrero, que estás por aquí, que no había venido. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Rápidamente, para abonar un poco más a la información sobre lo del fin de semana con el operativo de la Cuauhtémoc, en Reporteros MX documentamos cómo los moretones y rasguños que presenta eventualmente la alcaldesa después del operativo se los propicia su propio equipo de trabajo, su propio equipo de logística. Entonces, para que no quede en el vacío desinformativo, sería bueno precisar eso, que todos los moretones que se presentan se los origina el propio equipo de trabajo de la alcaldesa. Dicho lo anterior, aprovechando la presencia del secretario del Trabajo, pregunta relacionada al tema de la jornada laboral que se votó la semana pasada. Primero, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, señaló que existe la posibilidad de que en leyes secundarias se incorpore el tema de los días de descanso. Preguntar en una primera instancia si esa decisión está en coordinación y en conocimiento de la Presidencia de la República, y en segundo lugar, ese mismo día que se votó en el Senado la reducción de la jornada laboral en México, en Argentina se aumentó a 12 horas, lo cual marca un contraste interesante considerando los proyectos de nación de ambos países en el curso ideológico. Entonces, preguntarle a ambos, tanto a usted como al secretario, sobre estos aspectos, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, pues bueno, como efectivamente se menciona, la semana pasada se tuvo la votación en el Senado de la República, esto de la reforma constitucional relativa a la reducción de la semana de trabajo a 40 horas. Como también lo pudieron atestiguar, fue una votación además histórica, básicamente sin ningún voto en contra en la votación general, y eso habla pues evidentemente de cuál es el diagnóstico que se tiene por parte de las mexicanas y los mexicanos, por todas y por todos, de la necesidad imperiosa de avanzar hacia esa reforma tan pues deseada. El compromiso que estableció nuestra presidenta, el número 60, es que avanzáramos de manera gradual hacia una semana de 40 horas, y así quedó justamente reflejado esto en la propuesta que fue entregada al Senado y que posteriormente va a pasar
a la Cámara de Diputados y eventualmente, al ser una modificación constitucional, a la aprobación en la mayoría de los congresos de los estados de la República. ¿Qué es lo que va después a pasar? Que se tienen que discutir algunos aspectos que también son complementarios, esto para las leyes secundarias, particularmente en la Ley Federal de Trabajo, y lo que se debe de decir es que no se está tocando tampoco lo relativo a la jornada diaria de 8 horas, se está incluyendo una jornada semanal, o más bien cuántas son las horas a la semana, que es de 40 días, se verán algunos otros elementos relativos a estas disposiciones, 40 horas, perdónenme, y si es más, no, para abonar a la confusión, porque además sí hay que comentar, ha habido pues mucho interés de esto y la verdad es que es muy buena pregunta al respecto, porque también hay quienes han aprovechado para mal informar, para dar información no precisa, diciendo primero que con esto los trabajadores van a ganar menos, pues ya citando al clásico, mentira, también diciendo que van a aumentar las horas extras, mentira, también diciendo que esto va a significar menos descanso para los trabajadores, también mentira. Pues comentar que el compromiso que estableció nuestra presidenta es justamente que avancemos hacia esas 40 horas a la semana, y pues sí, efectivamente también esto contrasta, como ya se mencionó, con otras experiencias internacionales en donde pues lo que hemos visto es que hay una precarización del trabajo. En México estamos justamente en el lado contrario, en la afirmación de derechos, en la recuperación de derechos, en la implementación de nuevos derechos laborales, y esto es parte justamente de la tradición que ha tenido la Cuarta Transformación en los últimos años. Es cuanto, presidente. Presidenta, sí, hubo una votación unánime, pero de 121 senadores, cuando son 128, hubieron abstenciones. Y me gustaría darle un poco, tanto a la gente que nos escucha como al gabinete de quienes se tratan. Entre ellos faltaron al momento decisivo Ricardo Anaya, Pablo Guillermo Angulo, Luis Armando Melgar Bravo, Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Villano, Miguel Ángel Riquelme, Francisco Javier Ramírez Acuña, es decir, personalidades del PRI y el PAN. Me llama la atención sobre todo la conformación del PRI, porque es presidente y secretario general, en este caso secretaria general, ambos blindados con fuero, quienes estuvieron diciendo que el PRI desde su nacimiento estuvo a favor de las 40 horas, sin embargo en 70 años jamás las promovieron ni aprobaron, y el día que sucede la votación se deciden ausentar. ¿En el plano político le merece alguna opinión, presidenta? Pues sí. Es parte es como los programas de bienestar. Hay mucha hipocresía. Porque por un lado dicen una cosa y a la hora de la hora pues se retiran de la sesión para no votar. Pues como en la campaña que decían que estaban a favor de los programas sociales, la candidata del PRIAN dijo que estaba a favor de los programas, se sacó sangre, dijo que nunca iba a quitar los programas. Termina la campaña y el presidente del PAN entonces dice: nos equivocamos, deberíamos de haber defendido en lo que creemos, que no debe haber programas sociales. ¿Para qué mienten a la gente? Igual acá, si hubieran estado a favor de las 40 horas, pues hubieran votado. Pero no están a favor de las 40 horas, pues porque no están a favor de los derechos laborales. Ellos hace mucho que perdieron lo que fue el origen, digamos, del PRI, que el otro día vino Lorenzo Meyer y estuvimos platicando de eso. Me dijo: es que el PRI, recuerda que lo formó Calles y tenía ya sus problemas. Después vino Cárdenas, en fin. Pero había una parte de los derechos sociales y laborales. Y la Constitución del 17, producto de la Revolución Mexicana, pues tiene esa gran virtud que son el reconocimiento de derechos sociales y derechos laborales. La jornada de 8 horas viene de la Constitución del 17. Pero ellos
Si alguna vez fueron PRI, pues se convirtieron en PRIAN, ¿no? Con todo el neoliberalismo. Y ahí se olvidaron de los derechos de los trabajadores, se olvidaron de los derechos sociales. El autoritarismo nunca se les olvidó en todo su periodo, por lo menos después de Cárdenas en adelante. Pero los derechos también se les olvidaron y convirtieron todo en privilegios. La educación, el deporte, la cultura, la salud. El otro día decíamos, ¿cómo es posible que en los primeros 40 años el IMSS haya construido 37,000 camas en diversos hospitales? En el neoliberalismo construyeron 4,000 en 36 años. 4,000 camas. Nosotros en los 2 periodos de transformación, en los 2 sexenios, vamos a construir 10,000 camas más en 12 años. 36 años, 4,000 camas, 12 años, 10,000 camas más. En salud. Bueno, igual los derechos laborales, a ellos no les interesa. No les interesa, hace mucho que dejó de interesarles los derechos del pueblo de México. Ellos están con los privilegios de los privilegiados. Por eso no votan. Esa es la verdad. Son 2 proyectos. Gracias, presidente. Un par de preguntas finales. Se dio a conocer este fin de semana que el gobierno de Inglaterra decidió darle asilo político a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz. Preguntarle si el gobierno mexicano protestará contra esta decisión del gobierno inglés, considerando que la señora Macías pues enfrenta varias órdenes de aprehensión aquí en nuestro país. No nos han notificado, me dio hoy un documento, no estaba el canciller, pero el compañero que va en representación del canciller al Gabinete de Seguridad, no nos han notificado, pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello. Bueno, pues mientras la oposición intenta montar espectáculos, en el gobierno también quedó claro el día de hoy que ya no hay intocables, pues la presidenta confirmó el desencuentro con Marx Arriaga, quien se oponía a modificar los libros de texto para incluir con mayor fuerza a las mujeres en la historia. El punto es contundente, los libros no son patrimonio de una persona. Eso lo declaró la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, la decisión fue clara. Si hay diferencias de fondo sobre política pública prioritaria, como visibilizar a las mujeres en la historia nacional, la línea es institucional, no personal. Eso sí, la presidenta también fue puntual. No estuvo de acuerdo con la forma en que se notificó su salida. Incluso se le ofrecieron alternativas como un consulado, reconociendo su trabajo, pero la política pública no se negocia con visiones individuales. Así que aquí nada de intocables, o te alineas o te vas. Buenos días, presidenta. Quisiera sus comentarios acerca de un tema que ha estado en desarrollo todo este fin de semana. El despido de Marx Arriaga en la Secretaría de Educación Pública. Usted ya comentó algo, me parece que fue el sábado o el viernes, pero ha seguido desarrollándose el tema. Marx literalmente no abandonó su oficina, hizo una transmisión explicando sus motivos de muchas horas y él acusa que pues se le está intentando retirar del puesto indebidamente. Si me puede ofrecer sus comentarios, por favor, y acerca de si hubo un ofrecimiento para que se fuera de embajador a otro país. Esa fue la salida que dice Mario Delgado que le ofrecieron. ¿Fue así, presidenta? ¿Se le había ofrecido también esta salida a Marx Arriaga? Sí, a ver, son varios temas. El primero es que nosotros reivindicamos la nueva escuela mexicana y los libros de texto. Eso es muy importante, porque muchos lo tomaron como si ya fueran a desaparecer los libros de texto o estuviéramos en contra. Nosotros reivindicamos la nueva escuela mexicana y el trabajo tan importante que se hizo para los libros de texto. Los libros de texto tienen una virtud pedagógica, que es el trabajo en equipo,
el estar involucrando permanentemente a las y a los niños en un cuestionamiento crítico, en el trabajo permanente, en no recibir solamente el conocimiento del maestro a los estudiantes, sino que los estudiantes sean partícipes de la información que se les está dando y generar un trabajo colectivo. Eso es muy importante. Además de lo que son los libros de historia y todo lo que significa la nueva escuela mexicana. Y la información que se da en los libros. Entonces, eso es muy importante. Ahora, los libros siempre son perfectibles. Por ejemplo, las y los maestros han estado pidiendo que haya guías para los maestros de los libros de texto, reconociendo su libertad de cátedra, porque eso es muy importante. No todos los maestros tienen que decir exactamente lo mismo, tienen que seguir sus planes de estudio y tienen que tener cierta libertad, pero ellos mismos, de manera muy solicitada, digamos, han estado pidiendo que se hagan guías. Noemí, nuestra subsecretaria de Educación Básica, que es la que dice aquí los jueves, Mujeres en la Historia, nos pusimos de acuerdo para que se incorporaran las mujeres en la historia, en los libros de texto, porque la mayor parte de los libros de historia pues tienen a los héroes, pero no tienen a las heroínas. Y algunos otros temas que siempre hacen perfectibles los libros de texto. Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces ahí hubo una primera, pues digamos, desencuentro, por decirlo así. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones. Entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones, porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo. Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros. Es un trabajo pues extraordinario el que se hizo, y además la defensa tan importante que hizo de los libros. Pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones, considerando y reconociendo siempre el modelo. Entonces ahí hubo un primer desencuentro con él, y pues yo le planteé al secretario de Educación pues que le ofreciéramos a Marx varias opciones. Ya no sé exactamente qué se le ofreció, pero él tiene la posibilidad y tenía la posibilidad de quedarse en el gobierno, pues porque, repito, pues los libros de texto no son patrimonio de una persona. El movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la nueva escuela mexicana y de lo que impulsó el presidente López Obrador, pero pues siempre mejorando. Entonces, lo que no estoy de acuerdo, y hay que decirlo claramente, pues es quizá la manera en que se le notificó, ¿verdad? Porque entre compañeros pues tiene que haber un trato siempre. Ahora, como se ve en los videos y demás, pues nunca hubo un policía que hiciera algo contra él, ni mucho menos. Entonces, valorando el trabajo de Marx, pues siempre está la oportunidad de seguir trabajando en el gobierno, y no hay nada que solo sepan los padres y madres de familia. Los libros de texto están bien, fueron elaborados de manera integral con maestras y maestros, sino pues hay algunas cosas que siempre hay que incorporar a los libros y son siempre perfectibles. También los libros de texto, y vamos a seguirlos impulsando con pues algunas nuevas incorporaciones, sobre todo, imagínense, para las niñas. Pues, cuando yo estudié, pues prácticamente más allá de Josefa Ortiz de Domínguez, no había mujeres en los libros de texto, más que La Patria, que estaba en la portada, ¿verdad? Entonces, yo creo que para todos es muy importante que se incorpore a las heroínas de la patria, y para las niñas y los niños es muy importante saber que hubo mujeres que participaron en la construcción del país, entre otras cosas. Entonces, y un reconocimiento al trabajo de Marx, pero pues todo tiene que seguir avanzando.
Presidenta, el hecho de que Marx se niegue a abandonar las oficinas también sienta un precedente. Si en algún momento algún otro funcionario es separado de sus funciones o se le ofrece otro cargo y no está de acuerdo, se podría repetir esto. Esto sienta un precedente. No, y él siempre tiene el espacio jurídico, porque todos tienen derechos ¿alguna acción laborales. administrativa? No, a ver, contra de él? yo pienso que se va a resolver y no hay que entrar ahí en un conflicto que usen ahí todo el mundo para hacer de esto algo muy grande. Entonces, pues es el diálogo, siempre vamos a buscar dialogar y encontrar soluciones, ¿no? También hay acusaciones de que él solicitaba pagos para permanecer en las plazas o para tener una plaza dentro de la SEP. ¿Eso también se está investigando? No tengo conocimiento de ello. Es más bien un tema pues de ir avanzando con los libros, teniendo pues toda la base y algunos temas que es pues importante seguir incorporando. Okay. En otro tema, Presidenta, hicimos un trabajo en Imagen Excelsior acerca de la transparencia del INE. A lo largo de la actual administración de Guadalupe Tadei, las reservas de información, lo que se hace a través de solicitudes de información, se han multiplicado en 4 las reservas de información, de que es información reservada. ¿Esto abona la transparencia que usted ha pedido en toda la administración pública, Presidenta? Guadalupe ha hecho un muy buen trabajo. Habría que preguntarle a ella, primero, si realmente Guadalupe y el INE en general han hecho en este periodo un buen trabajo. Habría que preguntarles a ellos, porque no necesariamente es la presidenta, ¿no? Tienen ahí muchas comisiones, por qué se reserva una información u otra, y en todo caso que ellos den la explicación. Desde mi punto de vista, mientras más transparente se sea, pues mejor. Gracias. Otra pregunta, pero para el procurador del consumidor. Nos había comentado, Iván, que se dan a conocer ya los lineamientos para la venta de boletos. Hablaste, Iván, acerca de que ya que se informa del precio de boletos, ya no se puede modificar. Se ha hablado en todo el mundo, no nada más en México, acerca de los precios dinámicos y cómo se disparan los precios. ¿Esto es así o nunca ha sido en realidad de esa forma, Iván? Con permiso, Presidenta. Estos lineamientos combaten un poco esta idea de los precios dinámicos. ¿Qué era lo que sucedía antes, que ya no? Es que los precios de muchos de los conciertos se anunciaban el mismo día del concierto, prácticamente a minutos de que la gente ya estaba en las filas virtuales. Entonces, lo que identificaban eran cambios de precios significativos prácticamente en las mismas zonas. En un mapa plano se puede ver que a lo mejor están muy cerca estos boletos, pero ya en el lugar o en el establecimiento a lo mejor sí hay alguna diferencia de algún piso o algo y por eso cambiaban los precios. Estos lineamientos precisamente lo que hacen es que el precio anunciado, ya no solamente rangos de precios, sino exactamente cuánto te va a costar cada lugar en cada zona, combate esta idea de los precios dinámicos. Es decir, yo desde 24 horas antes sé cuánto me va a costar, sí, y ya no habrá ninguna modificación. No. ¿Y ese precio incluye cargos? Los sí, cargos que el único cargo, hablando con las boleteras, el único cargo por lo que nos dicen que es un pago extra a otro proveedor es el cargo extra de 50 pesos por transacción. Se compren los boletos que se compren. Si se compra 1, 2 o 3 o 4 por transacción, es un cobro extra de 50 pesos, pero todos los demás cargos adicionales ya van a venir cargados. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Y bueno, pues sobre el show mediático del fin de semana protagonizado por Alessandra Rojo de la Vega, la presidenta fue igual de clara: no se debe de hacer show de eso. Mientras algunos intentan victimizarse ante supuestos actos de amedrentación que varios medios ya cuestionan por inconsistencias, el gobierno mantiene la postura institucional. El ordenamiento comercial y la aplicación de normas no son persecución política, son reglas que deben cumplirse.
Gracias, presidenta. Buenos días, Judith Sánchez Reyes de Perspectivas MX. Presidenta, preguntarle cuál es su lectura o la reflexión personal en torno a este libro que se acaba de publicar de Julio Scherer, denominado Ni venganza ni perdón, sobre pues algunas revelaciones de acciones y decisiones del gobierno que le antecedió, tomando en cuenta, bueno, pues que fue una persona que estuvo pues en las entrañas del poder, ¿no?, en las entrañas del gobierno anterior. ¿Cuál es su opinión al respecto? No lo he leído ni lo voy a leer. Porque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre. Pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación. Y repito, aunque la crítica y la autocrítica se valgan, siempre hay que ser consecuente siempre, porque uno no está aquí por el poder, ni nos impuso nadie, más que el pueblo, y llegamos a transformar. Y hay que ser consecuente siempre con lo que uno lucha en la vida. Incluso a las personas se le valora, lo decía el presidente López Obrador, muchas veces por lo que hacen al final de su vida. Ponía de ejemplo a Zabludovsky, ¿no?, que trabajó mucho tiempo en Televisa dando una información vinculada con el poder, ¿sí?, y luego al final de su vida fue crítico ante eso. Otros personajes. Pero pienso yo que ser parte de este movimiento requiere consecuencia. Ser consecuente. No veo, de lo que he leído en los medios, cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace. Y luego, no por nada, pero con quién se escribe también, y la consecuencia de ello, en términos de un movimiento de transformación. Entonces, no creo que tenga mucho impacto, la verdad, el libro. Sí tiene ahí en X, la red X, ¿no?, y en lo que se llama el Círculo Rojo. Pero la gente sabe lo que es el movimiento de transformación y lo que ha representado en la vida de las personas. Y si tiene una denuncia, pues que la ponga, ¿verdad? ¿Y esto no tendría, digamos, no impactaría la percepción de la ciudadanía sobre el manejo del movimiento? No, nada. Bien, presidenta. Presidenta, también el fin de semana, bueno, se dio la agresión a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y considerando el contexto, bueno, pues usted como ex jefa de gobierno sabrá todo este asunto de lo que conlleva el comercio informal, el comercio ambulante en la zona. En este sentido, preguntarle cuál es su postura y cómo evalúa este tipo pues de hechos, tomando en cuenta que se busca o se estaba buscando reordenar y hacer que esta vía en la Ribera de San Cosme, bueno, pues fuera libre al tránsito peatonal y tomando en cuenta, bueno, pues la complejidad que implica justo pues este tema del comercio ambulante en la Ciudad de México.
cada quien que saque sus conclusiones, ¿no? Hay muchos videos ahí en las redes. No voy a opinar sobre el tema. Que cada quien saque sus conclusiones de los videos que vienen en las redes. Yo pienso que, bueno, a mí me tocó ordenar el comercio desde que fui secretaria en Medio Ambiente. Me tocó el ordenamiento del comercio en la primera sección del bosque de Chapultepec. Me tocó como jefa delegacional de Tlalpan el ordenamiento del comercio en vía pública. Me tocó como jefa de gobierno, obviamente, y la complicación siempre del centro histórico. Pero pues no se hace show de eso, ¿no? Se trabaja, se hacen mesas de trabajo, se hace diálogo, siempre hay pues sus complicaciones en el ordenamiento. Entonces, yo creo que la política y el ejercicio de gobierno pues tiene que ver con la comunicación y con la acción, con el pensamiento, con una visión, pero en particular, pues en este caso, pues, comunidad trans. sí, por eso digo, no quiero opinar en particular de ella, pero comercio en vía pública, miren que me ha tocado, nos tocó bastante y no tiene por qué hacerse pues hay mesas de trabajo, se ordena, se trabaja y con la gente, porque también, fíjense, es otro tema que se estigmatiza mucho al comerciante de vía pública. Y son familias que se han dedicado por mucho tiempo. Hay que ordenarse, no se puede pues tener una calle llena de comercio en vía pública, hay que ordenarse, para eso hay plazas, para eso hay diálogo, pero pues son familias que se han dedicado por muchos años a eso. Entonces no tiene por qué estigmatizarse, ni tampoco hacerse un show de un operativo, no, pues hay que trabajar ese ejercicio de gobierno. Precisamente justo en este asunto presenta de hacer un ordenamiento de estas personas que, como bien dice, buscan el trabajo. Al final del día también, digamos, su necesidad de trabajar se ha convertido en un elemento de manipulación, incluso de los partidos o de partidos políticos o de personajes políticos que al final del día los utilizan como coto de poder en la cuestión electoral. Y por otra parte también pues son personas que son blanco del crimen organizado, porque también son extorsionados. Al final del día, el hecho de que estas personas no estén en la calle, pues eso les quita economía a los grupos criminales que se sabe pues están en diferentes alcaldías. No puedes generalizar. No, primero no hay que generalizar. Ha habido, en la mayoría se les puede haber extorsión. un caso en particular, pero no se puede generalizar. Obviamente siempre se busca la formalización de los empleos, la formalización de los comercios, pero el comercio en vía pública es algo que existe desde hace muchos años en nuestro país. Y la manera de ordenarse pues es con mesas de trabajo, buscando, y no solo con los liderazgos, donde también participen los comerciantes, para poder ordenar y que realmente haya derechos para todos, ¿verdad? El derecho al empleo, pero también el derecho del que debe caminar en vía pública. Y obviamente si hay un tema de colusión con delincuencia, pues hay que actuar conforme a la ley. Sí, bueno, más que nada que ellos son víctimas de extorsión y justamente en ese sentido. Sí, también por eso hay que trabajar con ellos. Entonces, pero de ahí a estos operativos con redes sociales y ¿qué necesidad? ¿No habría entonces una especie como de trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para el comercio en vía pública le corresponde a los estados?
y a los municipios o a las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. El ordenamiento del comercio en vía pública, incluso los comerciantes pagan derechos por estar en la vía pública, no es que no paguen nada, hay un padrón, se pagan derechos por estar en un lugar, tienen que estar bajo ciertas condiciones, así está establecido en la ley, en la Ciudad de México particularmente. Y ahí donde pueda participar el Gobierno de México con programas que apoyen a formalizar, etcétera, pues en eso estamos. Pero no tiene por qué haber uso de violencia. Hay que buscar siempre el diálogo, siempre, siempre. La diferencia es evidente. De un lado, quienes dramatizan y buscan reflectores. Del otro, un gobierno que impulsa reformas estructurales, toma decisiones internas cuando hay diferencias y no titubea en marcar autoridad. La oposición habla en nombre del pueblo, pero cuando el pueblo trabajador necesita su voto, desaparecen, se ausentan. Hablan de democracia, pero rehúyen el debate. Hablan de derechos, pero nunca los impulsaron cuando tuvieron el poder. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.